Romance de la Pena Negra. Vamos a continuar con el análisis de este poema. Algunos datos sobre el autor. Federico García Lorca nació en el año 1898 en Granada, ciudad andaluza de España. Federico García Lorca fue hijo de un hombre rico y de una maestra. Vivió una infancia rural a la que sumó una completa formación. Su familia se trasladó a Granada para que los hijos pudieran seguir estudiando. Sin embargo, Federico consideró que debía trasladarse a Madrid. Allí se alojó en la residencia de estudiantes y participó en su interesante vida artística y cultural. Además, conoció a sus compañeros de generación y a muchas figuras del panorama artístico. En este ambiente conoce lo que se llama las vanguardias, pero su personal sensibilidad sobrepasa todas las modas y triunfa definitivamente en el año 1928 con su emblemático libro Romancero Gitano. Durante la época de la República en España, dirige la compañía de teatro llamada La Barraca. Es uno de sus proyectos más queridos, con el que llevó el teatro clásico por todos los rincones de España. En el año 1933 visita Buenos Aires, donde sus dramas obtienen gran éxito. De regreso, Lorca, que es ya un poeta de éxito, manifiesta públicamente sus ideales de izquierda. Y este hecho lo pone en el punto de la mira de los nacionalistas, que lo asesinan al estallar la Guerra Civil Española. El movimiento literario al cual pertenece este poema se llama Generación del 27. Algunas de sus características más representativas son las que tenemos a continuación. En primer lugar, es un grupo de escritores y uno de ellos es García Lorca. Todos fueron nacidos en fechas cercanas. Entre el más joven y el mayor solo hay 9 años de diferencia. Fueron movidos por un acontecimiento, el homenaje que el grupo hizo a Luis de Góngora en el año 1927 en Sevilla, al conmemorarse el tercer centenario de su muerte. Reacción semejante, todos sienten la necesidad de encontrar un lenguaje poético que exprese mejor los temas que tratan. Es por esto que es una generación literaria que corresponde a un grupo de escritores que, nacidos en fechas cercanas y movidos por un acontecimiento de su época, se enfrentan a los mismos problemas y reaccionan de un modo semejante ante ellos. Motivo lírico. En poesía tenemos algo que se llama motivo lírico, que corresponde al tema central del texto literario. En este caso, en el poema Romance de la Pena Negra, tenemos como motivo lírico la pena irracional, pero inevitable del personaje de Soledad Montoya. Este poema es muy interesante porque está estructurado en 3 partes diferentes. La primera parte corresponde a la descripción del amanecer y del personaje Soledad Montoya. Esto ocurre entre los versos 1 al 8. De los versos 1 al 4 se da una localización temporal y esta corresponde al amanecer. Entre los versos 5 y 8 tenemos la descripción física de este personaje, que sería Soledad Montoya. En la segunda parte del poema tenemos un diálogo. Hay una voz que sería como un yo lírico que interpela y dialoga con la protagonista, que la protagonista en este caso sería pues la misma Soledad Montoya. Esto se va a dividir entre los versos 9 al 34 aproximadamente. Del 9 al 14 tenemos la pregunta sobre el destino, es decir, se busca a sí misma y su felicidad. La pregunta es, Soledad, ¿por quién pregunta sin compañía y a estas horas? Entre los versos del 15 al 18, la voz lamenta el destino que aguarda a Soledad. Las pasiones la arrastrarán a la fatalidad. De hecho, tenemos con claridad esas respuestas. En los versos 15, soledad de mis pesares; 16, caballo que se desboca; 17, al fin encuentra la mar; 18, y se lo tragan las olas.
Entre los versos 19 y 22, la misma Soledad se lamenta de una pena inevitable que nace de la tierra. Entre los versos 23 y 26, la voz se hace eco de su lamento. Y entre los versos del 27 al 34, Soledad describe la condena, el luto de sus dones por la pena, hasta que finalmente la voz le desea que cese su sufrimiento. En la última parte de este poema tenemos la descripción de lo que simboliza este personaje de Soledad. Entre los versos del 39 al 42, avanza la luz del amanecer en el paisaje. Y finalmente, entre los versos 43 y 46, hay un lamento por la pena misteriosa que condena a todo un pueblo. Oh, pena de los gitanos, pena limpia y siempre sola. Oh, pena de cauce oculto y madrugada remota. Podríamos decir a modo de resumen que al amanecer Soledad Montoya baja al monte. Ella es una mujer en plenitud y hay una voz que le pregunta qué es lo que busca. Soledad responde a la defensiva y parece que lo que busca es su destino, busca ser feliz, busca algo que solo ella conoce, que solo ella necesita, que solo a ella le importa. Pero esta voz parece que ya la conoce y adivina cómo sus deseos van a acabar por destruirla. Soledad entonces se lamenta de su propio destino. Se siente inútil, se siente desaprovechada por esa pena que la condena en la vida. Por lo tanto, la voz trata de desearle paz, tranquilidad. Trasciende ese penar en soledad a todo el pueblo gitano, mientras que la naturaleza sigue su curso en el amanecer. Lo que podríamos decir acá es que Soledad Montoya tiene una tragedia y esa tragedia es ser parte de la cultura gitana o pertenecer al grupo de los gitanos. Como les mencioné antes, los poemas de Federico García Lorca se caracterizan por tener muchos símbolos. Entre ellos, y que pertenecen al poema Romance de la Pena Negra, tenemos en primer lugar el mar. El mar normalmente simboliza la muerte. Frecuentemente es un símbolo de tragedia. En el poema lo podemos ver cuando la voz vaticina cómo las pasiones acabarán por llevar a Soledad a la desgracia o a la muerte. Una de las claves de este poema entonces sería el misterio. El poeta no lo resuelve y tampoco quiere resolverlo. Solamente nos da una pista sugestiva de lo que podría ocurrir. Tenemos también como símbolo el caballo. En Lorca, el caballo siempre es símbolo de las pasiones, de los sentimientos fuertes. De ahí que cuando el caballo se desboca, es cuando las pasiones son muy fuertes y terminan siendo o terminan en un destino trágico. ¿Por qué? Porque siguen a esos instintos. Luego tenemos el pueblo gitano. El pueblo gitano, por supuesto que va a ser un símbolo importantísimo en el poema y en todo el romancero. Van a simbolizar a todo el pueblo oprimido, señalado y marginado por España. Simboliza a través de él a Andalucía como un pueblo olvidado y profundo. De ahí que en las exclamaciones finales del poema se trasciende al personaje como ente individual y se le otorga en el poema un valor simbólico. La pena descrita es la que afecta como una maldición a todo este grupo, a todo el pueblo gitano. Es importante también mencionar que Soledad es un nombre bastante simbólico. A este autor, a Federico García Lorca, le gusta trabajar con nombres que siempre simbolizan o van un poco más allá y ofrecen pues claves del personaje. Otro dato importante para este poema, y por eso las imágenes están en esta tonalidad, son los colores.
sobre todo el negro, que como les dije anteriormente, se asocia al luto, al dolor. Con frecuencia anticipan también la muerte. Por lo tanto, la pena negra en el poema es la pena que anuncia o que anticipa o que incluso sigue a la muerte que condena a soledad. O podríamos decir que la muerte nos condena a los seres humanos a estar solos. Vamos ahora a revisar las figuras literarias y figuras de construcción presentes en el poema de Federico García Lorca. Estos ejercicios están en la página 131 del libro. Entonces, en el ejercicio 1 dice indique en los espacios correspondientes el nombre de las figuras literarias, ya sea metáfora, símil, hipérbole o prosopopeya. En el primer verso dice las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora. Acá tenemos una hipérbole porque tenemos una exageración que habla sobre las piquetas de los gallos, sería como el pico del gallo, como un arma que cava buscando la aurora. La aurora es el amanecer, entonces es una forma exagerada de decirlo. La siguiente estrofa dice, soledad de mis pesares, caballo que se desboca, al fin encuentra la mar y se lo tragan las olas. Evidentemente tenemos también una hipérbole, porque el hecho de que encuentra la mar y se lo tragan las olas también es algo un poco exagerado. Continuamos con soledad, qué pena tienes, qué pena tan lastimosa. Lloras, zumo de limón, agrio de espera y de boca. Nuevamente tenemos una hipérbole, tenemos una exageración con llora zumo de limón. No podríamos llorar zumo de limón, ni mucho menos agrio de espera y de boca. En los versos, por abajo canta el río, volante de cielo y hojas, tenemos una prosopopeya, ya que se le está dando una característica humana al río de cantar. En los versos cobre amarillo, su carne huele a caballo y a sombra, tenemos nuevamente una hipérbole por el hecho de la exageración de que la carne huele a caballo y a sombra. En la estrofa, no me recuerdes el mar, que la pena negra brota en las tierras de aceituna bajo el rumor de las hojas. Acá tenemos una metáfora al hablar de las tierras de aceituna, hay una comparación no tan explícita, sino que más bien hay que interpretarla. Pasamos a la figura, qué pena tan grande, corro mi casa como una loca. Acá tenemos un símil que vemos, se identifica por medio de la palabra como. Finalmente en la estrofa, oh, pena de los gitanos, pena limpia y siempre sola, oh, pena de cauce oculto y madrugada remota. También tenemos una metáfora que podemos observar acá en oh, pena de cauce oculto. Hay una comparación también de la pena con el cauce del agua. Para terminar, tenemos ahora un ejercicio que pregunta sobre las figuras de construcción, reiteración, anáfora, hipérbaton, aliteración o encabalgamiento. En el primer caso, yunques ahumados sus pechos, tenemos una aliteración por la repetición del sonido S. Yunques ahumados sus pechos. En los siguientes versos dice soledad, ¿por quién pregunta sin compañía y a estas horas? Tenemos un encabalgamiento, vemos como la idea de este verso continúa en el siguiente. Luego tenemos los versos, vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Acá hay una reiteración porque se repite la palabra mi en un mismo verso. Vean, mi alegría, mi persona. En la estrofa, mis dos trenzas por el suelo, de la cocina a la alcoba. Qué pena me estoy poniendo de azabache, carne y ropa. Tenemos dos figuras de construcción. Primero una anáfora en el verso de la cocina a la alcoba, de azabache, carne y ropa. Vemos como la palabra de se repite en versos diferentes, al inicio de diferentes versos. Pero también tenemos un encabalgamiento en los versos, qué pena me estoy poniendo, y el verso continúa acá, de azabache, carne y ropa. En la estrofa, soledad, lava tu cuerpo con agua de las alondras y deja tu corazón en paz, Soledad Montoya.
Acá tenemos encabalgamiento en el verso 1 y 2, soledad, lava tu cuerpo, y la idea continúa aquí con aguas de las alondras. Ahí cierra, pero luego dice, y deja tu corazón, y continúa, en paz, Soledad Montoya. En el verso gimen canciones redondas tenemos un hipérbato. Se altera el orden de la oración. La oración debería decir, las canciones redondas gimen. En los versos pregunte por quien pregunte, dime, ¿a ti qué te importa? Hay una reiteración porque se repiten las palabras pregunte, pregunte en un mismo verso. En la estrofa no me recuerdes el mar, que la pena negra brota en las tierras de aceituna bajo el rumor de las hojas, hay un encabalgamiento en el verso 2, 3 y 4, que la pena negra brota en las tierras de aceituna bajo el rumor de las hojas. Vean cómo acá continúan las ideas. En los versos, hay mis camisas de hilo, hay mis muslos de amapola, evidentemente hay una anáfora donde se repiten al inicio de los versos las palabras hay, mis. Y finalmente, en los versos con flores de calabaza, la nueva luz se corona, tenemos una aliteración por la repetición del sonido L. Flores, calabaza, la luz. Ahí tenemos una aliteración. Ahora, para continuar, se les asignarán los siguientes ejercicios para el próximo lunes. Ejercicios 1 y 2 de la página 132, ejercicio 1 de la página 133, ejercicios 3 y 4 de la página 134 y toda la página 135. Estos se van a revisar mediante una sesión virtual.